Bueno, vamos directos al grano. Hoy tenemos entre manos un análisis bastante profundo sobre un momento, la verdad, súper fascinante en la historia de los movimientos religiosos. Lo que vamos a hacer en esta exploración es desgranar de forma totalmente objetiva cómo Elena G. de White defendió teológicamente a su iglesia de las divisiones internas, usando como base el texto La Iglesia Remanente. Es literalmente un caso de estudio perfecto sobre cómo una organización recién nacida gestiona el caos, la disidencia y, bueno, cómo establece su propia autoridad para no hundirse. Y nuestro punto de partida es el propio documento físico, la Iglesia Remanente. Ojo, porque lo crucial aquí no es ver esto como un simple manual aburrido de reglas administrativas. Para nada. Fue una herramienta pastoral creada en un momento crítico con un objetivo clarísimo: dar ánimos, dar confianza y sobre todo seguridad a unos primeros creyentes que se estaban enfrentando a facciones internas que los estaban dividiendo por completo. Era básicamente un salvavidas para mantener junta a la comunidad. Para entender bien esta crisis vamos a seguir una pequeña hoja de ruta. Pasaremos por los orígenes y la organización, la famosa acusación de Babilonia, la metáfora del trigo y la cizaña, el papel que juega la autoridad y, por último, el llamado a la unidad. Así de simple. Arrancamos con el primer punto, orígenes y organización. Vamos a ver esa evolución temprana. A ver, para entender por qué surge una división, siempre hay que volver al principio, ¿verdad? Estamos hablando de los días justo después del decisivo año 1844, una época de, digamos, muchísima devoción, pero un caos organizativo brutal. Eran grupitos dispersos reuniéndose en cocinas, en graneros, estudiando las escrituras hasta las tantas de la madrugada. Ya en la década de 1850 la cosa cambia y empiezan a construir sus primeros lugares físicos de culto, muy humildes eso sí, pero el salto gigante, y también el más conflictivo, llega en los años 60, cuando deciden implementar una organización formal de la Iglesia. O sea, pasaron de ser estudios bíblicos informales a un cuerpo estructurado capaz de expandirse y financiar colegios, editoriales y hasta hospitales. Un cambio de juego total. Claro, al ver esto, muchos de los primeros miembros entraron en pánico. Pensaban que esta nueva organización era una especie de camisa de fuerza para su libertad espiritual. Entonces, ¿cómo se justificó teológicamente que necesitaban estructurarse? Pues con una frase muy contundente: el orden es la ley del cielo. Es decir, planteaban que estructurar la Iglesia en la tierra no era un capricho humano arbitrario, sino que tenía que ser un reflejo exacto de ese orden perfecto y súper armonioso que tienen los ángeles. Según este texto, la desorganización solo trae confusión y le quita toda la fuerza al mensaje. Pasamos al punto 2, la acusación de Babilonia. Aquí es donde empieza el verdadero cisma interno. Ya sabemos que crecer rápido siempre trae dolores de cabeza. Y pronto, algunos líderes disidentes empezaron a repartir panfletos atacando a esta naciente iglesia organizada con una palabra bíblica durísima: Babilonia. Para estos grupos separatistas, llamar a la iglesia Babilonia significaba que la organización había perdido el favor divino, que se había corrompido del todo y que cualquier creyente sincero tenía que salir corriendo de ahí inmediatamente. Por otro lado, la autora corta esto de raíz. En su marco teológico, aclara que Babilonia solo se refiere a otras instituciones religiosas que promueven cosas que ellos consideran doctrinas falsas, como el culto dominical o la inmortalidad del alma. Usar esa palabra tan severa contra su propia iglesia organizada era, según ella, un engaño destructivo. Y ojo, porque esto no era un debate filosófico abstracto. Las consecuencias prácticas eran drásticas. Los disidentes estaban diciendo a la gente que dejaran de dar sus diezmos a la organización central y que se separaran para formar sus propios grupitos puros. Frente a esta rebelión, la defensa institucional es un muro de hormigón. Responden firmemente que la Iglesia sigue siendo guiada por la providencia divina, que el dinero, los recursos, tienen que ir al Tesoro General para sostener la misión global, no a proyectos aislados. La directriz es clarísima: hay que quedar y aguantar unidos el chaparrón. Nos metemos de lleno en el punto 3, la metáfora del trigo y la cizaña. Vamos a ver cómo lidiaban con las imperfecciones de la gente. Con toda esta tensión en el aire, surge la pregunta gigante que, siendo sinceros, pasa en cualquier grupo humano. Los miembros miraban a su alrededor, veían a líderes metiendo la pata, a compañeros con defectos evidentes, y se preguntaban: bueno, a ver, si esta es de verdad la iglesia verdadera, ¿por qué hay tanto pecado, tantos errores y tanta gente sin convertir aquí dentro? ¿No se supone que el pueblo de Dios debería ser inmaculado hoy mismo? Y aquí es donde entra una defensa teológica preciosa basada en la parábola agrícola del trigo y la cizaña. Es como un rompecabezas. Primero, Cristo planta el trigo bueno. Pero luego, en medio de la noche, el enemigo viene y planta malas hierbas, la cizaña, exactamente en el mismo campo. ¿Y cuál es la instrucción? Pues deben dejarse crecer juntos. El argumento central del texto es que nosotros, los humanos, tenemos un juicio demasiado corto y defectuoso como para ir separando lo bueno de lo malo. Si individuos con demasiado celo se ponen a arrancar cizaña a lo loco, trágicamente se llevarán el trigo tierno por delante. Así que esa labor de separación final queda reservada única y exclusivamente para los ángeles divinos. Lo que nos deja esto es una lección de convivencia brutal.
El texto nos recuerda que la Iglesia es actualmente militante, o sea, está en plena trinchera, en una guerra constante y llena de defectos. Todavía no es esa Iglesia triunfante y glorificada. Pero a pesar de sus evidentes fallos, sigue siendo el único objeto de la suprema atención de Dios en la tierra. Intentar promover purgas violentas y resoluciones impulsivas para conseguir una pureza absoluta, en realidad le hace un daño incalculable a la comunidad. Al final, la idea es que la suave paciencia de Dios siempre debe prevalecer sobre nuestras ansias humanas de limpiarlo todo de golpe. Avanzamos al punto 4. El papel de la autoridad. El pulso entre la independencia y la sabiduría colectiva. Claro, si no se puede ir expulsando arbitrariamente a quienes piensan diferente, ¿cómo evitas que la organización se convierta en un caos absoluto? Pues el documento lanza una advertencia súper seria contra depender de esos mensajeros autoproclamados que aparecen con supuesta nueva luz espiritual. El texto argumenta que ir por libre, negarse a consultar con líderes que ya tienen experiencia y atacar lo que toda la sabiduría colectiva ha construido juntos es básicamente la prueba del algodón de que esa persona carece de credenciales celestiales. Y para resolver esta inmensa tensión sociológica, establecen un punto de inflexión estructural monumental. Definen a la Asociación General, que es este Consejo Mundial Representativo de Líderes, como la máxima autoridad terrenal para el movimiento. Es decir, cuando este cuerpo emite un juicio, el criterio privado y la terquedad intelectual de una persona tienen que rendirse. Es ni más ni menos el mecanismo organizativo que diseñaron expresamente para evitar que la Iglesia saltara en 1000 pedazos basándose en el carisma de figuras independientes. Y llegamos al último punto, el número 5, el llamado a la unidad. ¿Cómo proteger esa fraternidad? Para proteger esta frágil unidad frente a tantísima presión, la identidad comunitaria era vital. Adoptar oficialmente el nombre de la Iglesia no fue solo un trámite legal burocrático, lo vieron como un paso guiado por Dios que funcionaba como un verdadero estandarte protector. En tiempos de crisis y de tantos intentos de separación, este nombre común marcaba una línea clara. Era el pegamento que unía a creyentes que vivían a kilómetros de distancia bajo una misma bandera e impedía que los grupos disidentes diluyeran la fuerza de todo el movimiento. En la unión hay fuerza, en la división, debilidad. Suena a frase hecha de toda la vida, ¿no? Pero podemos asegurar que en este contexto histórico tenía un peso existencial de vida o muerte para la organización. Es una súplica casi desesperada para que los miembros se mantengan unidos como un tejido supercohesivo y solidario. El texto argumenta que el objetivo de las fuerzas opositoras es justo ese, separar a la Iglesia, romper sus vínculos hasta dejar a cada persona como un átomo aislado e independiente. Y aislarse, por mucha pureza que uno reclame tener, es la definición exacta de debilidad frente a los desafíos. Para ir cerrando esta defensa, el texto ofrece 4 garantías súper sólidas para calmar los temores de la gente. Primero, garantiza de forma enfática que aunque caiga una tormenta enorme, una mano invisible y experta sigue al timón de este noble barco. Segundo, una advertencia de manual, que a nadie se le ocurra unirse a esas nuevas organizaciones separatistas. Tercero, una promesa contundente, el movimiento no se va a romper en pedazos. Y para terminar, un mandato de acción. Hay que dedicar las energías no a destruir o criticar, sino a ofrecer un testimonio positivo que de verdad construya y ayude a los demás. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una última reflexión que francamente va mucho más allá de este texto en concreto. Nos plantea un dilema sociológico alucinante. ¿Cómo logra cualquier gran movimiento mantener vivos, puros y prístinos sus ideales fundacionales mientras a la vez abraza la inevitable y a veces muy desordenada realidad de crecer como institución y lidiar con seres humanos que somos falibles? El texto que hemos desgranado hoy lo apuesta toda a la estructura colectiva y a tener una paciencia inmensa, en lugar de buscar la ruptura puritana. Dejamos esta pregunta abierta para darle unas cuantas vueltas al verdadero valor y al precio de mantenernos unidos. Mil gracias por acompañarnos en este análisis y nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.